Hola a todos, un saludo fraternal de parte de este servidor y de toda la gran familia de Conectados con el Cielo. Muchas gracias por su acompañamiento día tras día en el estudio del texto bíblico de la lección de Escuela Sabática. Vamos a inclinar nuestro rostro para dar inicio a nuestro estudio, pedir la dirección de el Espíritu Santo. Nuestro Padre que está en los cielos, gracias por esta inmerecida oportunidad de poder estudiar su palabra y a través de este canal poder transmitir el Evangelio. Señor, rogamos nuevamente que su Espíritu nos conduzca. Hay una preciosísima verdad que debemos entender a través de esta temática del santuario. Una temática que pone por el suelo la mentira. Una temática que pone por el suelo la doctrina católica. Señor, este es un tema fascinante, el tema del santuario. Todo adventista del séptimo día debe conocerlo. Sin embargo, hay unos que tratan de cambiar lo que ya está establecido, darle otra traducción, otra interpretación a lo que ya ha sido escrito. Por eso rogamos que su Espíritu nos acompañe para dar el enfoque correcto, lo que usted desea verdaderamente que conozcamos como pueblo. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén y amén. Lección número 8. Qué tremenda lección también sobre un tema que todo buen adventista del séptimo día debe conocer. Luz desde el santuario. Lección número 8. Luz. ¿Podrá venir luz desde el santuario? Quiero enfatizar nuevamente lo que mencioné en la oración. La doctrina del santuario, desde cualquier arista que se estudie, pone por el piso cualquier falsa enseñanza, no solamente del catolicismo romano, sino que de cualquier movimiento religioso. Es una temática no adventista del séptimo día, es una temática 100% bíblica. En estos tiempos finales de la historia de la humanidad, todo lo que esté vinculado con el Evangelio no es de autoría propia, no es de exclusividad de una corriente religiosa, es simple y sencillamente la continuación de el Evangelio que una vez se le fue confiado al pueblo judío. Así que aquí no es cuestión de papas, no es cuestión de que fulano era católico, fue el primer traductor de la escritura, fue el que decidió cuántos libros debía llevar el canón, y no es cuestión de autorías monopólicas. Este asunto del Evangelio es una continuación de la historia humana que inicia allá con Adán y Eva. Cuando se les presenta por primera vez en Génesis 3:15 la existencia de un Salvador que habría de venir a la tierra. Y la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, ha exaltado y ha presentado el nombre de Cristo como mediador. No hay anexos ni hay ayudaditas. No hay mediadoras. En este asunto del servicio del santuario no se habla de corderas. El sacrificio hebreo, en el servicio del santuario hebreo, no era cuestión de ovejas hembras. Sí hay mención de algunas por ahí, pero tenían otro tipo de función en cuanto a los sacrificios, pero principalmente era un macho
el cordero que se utilizaba para el sacrificio. Así que desde esa óptica ya cualquier mediador o mediadora que aparezca fuera de Jesucristo para hacernos llegar al Padre es un fraude. Así que la luz que podemos recibir del santuario golpea fuertemente el falso evangelio de la gran ramera. Y por otro lado, golpea también las malas intenciones de la nueva teología. Golpea aquellas falsas enseñanzas que ministros adventistas en regla quieren introducir a través de las redes sociales. Así que vamos a profundizar en el tema y vamos a puntualizar en qué golpea esta luz del santuario estos dos tipos de falacias que podemos encontrar hoy en nuestros días. El texto clave para esta semana fue Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo, y aquí agrego mi comentario, lo que les quiero decir es lo siguiente, es lo que Pablo trata de mencionar, es que tenemos un sumo sacerdote, uno. No habrían más a través de la historia. Ya esta cita bíblica rompe, golpea el falso sacerdocio católico. No hay mediador entre Dios y los hombres. No hay quien pueda absolver del pecado fuera de Jesús. No hay quien pueda perdonar pecados fuera de Jesús. Que se tomen algunos textos para tergiversar la verdad y ocuparlas para poder defender mi posición, eso es otra cosa, Pero vamos a ceñirnos al texto bíblico. Hoy en día, con todo un gran descaro, los apologistas católicos dicen, es que nosotros no solo somos escritura. Esos son ustedes los protestantes, solo escritura. Nosotros también tenemos la tradición. Hoy se lo dicen a usted sinvergüenzamente en la cara. Antes no lo decían. Allí hablan de que los papas, específicamente Dámaso, fue el encargado de hacer la Biblia, que en X congreso se estableció ubicar el número de libros que se tiene en la escritura hoy en día. Todo es de autoría católica. Muy bien, la historia prueba otras cosas. Yo siempre les digo, y si ustedes hicieron todo eso, entonces ¿por qué mataron a millones de personas por un periodo de 1260 años? ¿Por qué? Si ustedes hicieron la Biblia, ¿por qué mataron a tantas personas simple y sencillamente por tener la Biblia y por leerla? ¿Por qué no daban las misas en el lenguaje en que la gente pudiese escuchar la interpretación de la palabra de Dios tal y como estaba escrita? ¿Por qué daban misas en latín? Si ustedes hicieron la Biblia, ¿por qué no permitieron que la gente la conociera a profundidad? Y por otro lado, señores, Lutero no fue el primero en asestar el golpe a las falsas doctrinas romanas, de catolicismo romano. Wycliffe fue el primero que del seno de la iglesia combatió la corrupción y las falsas doctrinas. Así que tenemos un solo sumo sacerdote. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Mediar, ser un mediador, ser un puente. Ya ve, ahí está el significado de la palabra pontífice, un puente. No estoy hablando de tradiciones romanas. Me refiero a lo que especifica la Biblia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro puente que no sea Jesucristo. No lo hay.
Entonces, solo tenemos un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote actúa como mediador entre Dios y los hombres. A este mediador, a ese único sumo sacerdote, es a quien yo voy a confesar mis faltas. Porque Él llevará mis faltas delante de la presencia de Dios para que sean perdonadas. El sacerdocio hebreo administraba la sangre, era el mediador, era el oficial de administrar, era el que oficialmente administraba la sangre de los corderos que eran asesinados para la expiación del pecado. Y eran presentadas a Dios. Era lo único que se hacía. En ninguna parte de la Escritura se menciona que el pecador venía y confesaba sus pecados al sacerdote. Ponía las manos sobre el cordero y oraba a Dios pidiendo el perdón de los pecados. Confesaba a Dios su pecado y de una forma simbólica su pecado era transferido al cordero. El sacerdote solo se encargaba en tomar la sangre y hacer mediación entre Dios y el hombre, llevando esa sangre dentro del santuario, pero no escuchaba las oraciones, ni suministraba perdón en ningún momento. Si lo hubiese suministrado, entonces no existiera un Yom Kippur, donde se verificaba el día de la expiación si realmente tu pecado, tú te habías arrepentido de tu pecado. Ahí pasaba durante el año en el santuario, pasaba esa lista. Pero esos pecados tenían que ser limpiados, el santuario tenía que ser purificado, y vamos a ver qué significa eso. Por eso el Yom Kippur era un día de... Muchos dicen, que los que hablan de profecía asustan al pueblo. Sí, el Yom Kippur, la gente no estaba de fiesta, ni danzando, ni en congresos, ni en campamentos. Estaban compungidos. Estaban afligidos, tenían miedo de que fuesen rechazados si es que no se habían arrepentido de sus pecados. Era un día solemne. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. El pastor Mark Finley nos presenta una inferencia entre Daniel 7 y Daniel 8, donde aparece esa similitud entre los reinos, los imperios que existieron a través de la historia, y tanto en Daniel 7 como en Daniel 8 se muestra una escena de juicio. En Daniel 7 se habla del juicio en el cielo y en Daniel 8 se habla de la purificación del santuario, que son complementarios. La mensajera del Señor, haciendo un recuento de lo que se habló la semana pasada de las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario, Miller y sus seguidores creían que Cristo vendría en 1844, pero sufrieron un chasco. Jesús no vino para ese tiempo. Y había una confusión. Se creía que el santuario era la tierra, y por lo tanto Jesús vendría a purificarla y a instaurar su reino eterno. Ahora, escuchen lo que la mensajera de Dios dice con respecto a esto. El señor Miller y los que se habían unido a él suponían que la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14 significaba la purificación de la tierra mediante el fuego, antes de poder convertirse en la morada de los santos. Eso debía ocurrir en la venida de Cristo, y por eso buscamos, ella se incluye, buscamos el cumplimiento de ese acontecimiento al final de los 2300 días o años.
Amigos católicos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no fue fundada por Guillermo Miller. Elena de White era parte de los seguidores de Miller, que creían en la bendita esperanza del aparecimiento por segunda vez de Cristo en esta tierra. Pero no fue Guillermo Miller quien fundó la Iglesia Adventista. Eso debía ocurrir en la venida de Cristo y por eso buscamos el cumplimiento de ese acontecimiento al final de los 2300 días o años. Pero después de nuestro chasco, investigamos cuidadosamente la Biblia con oración y gran atención. Y después de un periodo de suspenso, la luz se derramó sobre nuestras tinieblas y como resultado de eso desaparecieron la duda y la incertidumbre. ¿Cuál fue la luz que recibieron? ¿Cuál? En lugar de referirse la profecía de Daniel 8:14 a la purificación de la tierra, ahora vimos claramente que señalaba la obra final de nuestro sumo sacerdote en el cielo, la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día de su venida. Para este ministro adventista que habla de que la generación sin pecado antes de que Cristo venga no existe, te pregunto a ti, la preparación del pueblo para soportar el día de su venida, ¿la preparación para qué? Sí, la preparación para recibir a Jesús, ok, sí, pero ¿la preparación en qué? ¿No es acaso en el hecho de quedar libre del pecado? Entremos más en detalles en esta situación. El santuario celestial, tanto Éxodo 25, 8 y 9 y 40 y Hebreos 8, 1 al 6, delimitan los dos tipos de santuario. Y aquí quiero poner la primera roca de fundamento. Fue Dios quien pidió hacer un santuario. Y la razón principal era porque Él quería estar en medio de su pueblo. Dios es quien busca al hombre, no es el hombre quien busca a Dios. Después de que Adán y Eva pecaron en el Edén, fue Dios quien buscó al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Fue la pregunta que se dejó escuchar en todo el Edén. Siglos más tarde es Dios quien decide habitar en medio de los hombres, mandando hacer un santuario. Y más tarde, Jesucristo es enviado para morar con los hombres y enseñarles el camino que debían seguir para encontrarse con su Padre. Maravilloso. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Quién se inventó ese asunto de la casita y el cerco que estaba alrededor y el lugar santo y el santísimo y cada uno de sus muebles? ¿Quién se inventó eso? Moisés. La palabra de Dios dice, conforme a todo lo que yo te muestre, está hablando Jehová, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo vas a hacer. Éxodo 25:40 ratifica este pensamiento, estas palabras de Dios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esto nos lleva a pensar con certeza de que a Moisés se le presentó en el monte todo ese precioso modelo. Quiere decir de que hay un servicio del santuario en el cielo, el verdadero santuario. Ahora bien, dice Hebreos 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces se nos presenta acá un verdadero tabernáculo.
¿Y el otro es un falso tabernáculo? No, es la copia del verdadero tabernáculo. Ese verdadero tabernáculo es el que está allá arriba, en donde Cristo ministra en este momento. Y la copia de ese tabernáculo fue la que se realizó acá en la tierra en tiempos de Moisés. Es bíblico, ahí están las citas. Éxodo 25, 8 al 9, Éxodo 25, 40 y Hebreos 8 del 1 al 6. Muy bien. La sierva de Dios dice en El conflicto de los siglos, página 412, cuando terminaron los 2300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. Qué interesante esto. ¿Cómo es posible que si ya el ritual del santuario ya no existe, ¿por qué la profecía sigue hablando de la purificación de un santuario en el futuro? Es lo que ella está intentando decir. Cuando terminaron los 2300 días, ¿cuándo terminaron? Octubre de 1844. Hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. Entonces cualquiera podría pensar, Señor, ¿cómo es esto? Hay muchos siglos atrás que el santuario ya desapareció. Es más, Jesús mismo al morir dijo, consumado es. Y el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, dando a entender de que Dios ponía fin a todo ese ritual. Pero ¿por qué la profecía todavía habla de la purificación de un santuario que ya no existe? Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces ella dice que cuando terminaron los 2300 años, en 1844, hacía ya muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Si hace muchos siglos el santuario dejó de existir, ¿cuál es el santuario que sería purificado? Pues bueno, el verdadero santuario. Muy bien. Y dice el autor, citando Hebreos 7:25, por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él. Aquí no habla de representantes. Ya estamos hablando en tiempo de los apóstoles. Aquí no hay representantes en nombre de Jesús. Directamente el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, nos está diciendo que Jesús puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios por medio de Él, de Jesucristo, no de un sacerdote terrenal, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Él quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado. Y el autor cita Romanos 8 del 1 al 4 y 2 Corintios 5:21. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. ¿Cómo es que yo necesito confesarme delante de un hombre pecador con los mismos errores que yo tengo para que perdone mis pecados? A él voy a confesarle mis faltas. ¿Cómo es que eso es posible? Cuando el mismo apóstol nos menciona que solamente hay un sumo sacerdote. Y este nos convenía porque no tuvo pecado.
¿Cuántas cositas provocó en la historia de la humanidad la confesión auricular de la Iglesia Católica? Los jesuitas lograron a través de la confesión auricular derribar reinos y levantar otros reinos. La gente ignorantemente iba a confesarse delante de un sacerdote católico y le soltaba cosas íntimas, cosas que estos individuos tomaron a bien para favorecer los intereses del Papa. Y solo dice la historia. No sé qué va a opinar Luis Toro de esto o si lo escucha. ¿Cómo te quitas esto de encima, Torito? ¿Cómo lo explicarías si tienes toda una historia detrás de este asunto? Además, hay mucha gente afín a la Iglesia Católica que ha escrito sobre este asunto. La historia negra de los papas, un libro excelente. ¿Sí? Los cuervos del Vaticano, son libros excelentes. En este momento estoy leyendo un libro llamado Sodoma, donde habla acerca de que en la alta curia de Roma, la gran mayoría de prelados son homosexuales. Eso demuestra de que el celibato es un rotundo fracaso. Bueno, pero eso es otro tema. Como resultado de la intercesión de Cristo, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Se quiebra. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres, libres de la condenación del pecado y libres del control del pecado. Si el pecado tiene control de nosotros, quiere decir que estamos pecando. Pero si el pecado no tiene control de nosotros, no estamos pecando. Rubén Bullón, ¿cómo es eso que la última generación sin pecado no existe? La Biblia no lo apoya y la Iglesia Adventista no cree en eso. Cuando el pastor Mark Finley nos está diciendo que a través de la intercesión de Jesús somos libres de la condenación del pecado y del control del pecado. Eso significa que somos libres de ya no volver a pecar. ¿Y cuál es la clave? Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de salvación. ¿Se dan cuenta cómo esta luz del santuario rompe las falsas doctrinas de Roma y rompe la mala interpretación y el nuevo adoctrinamiento que ministros del Evangelio Adventistas del Séptimo Día, sin escrúpulos, están tratando de introducir dentro de la iglesia? Y a este tipo de gente con ideas raras son las que tienen el descaro de invitarlos para que tengan campañas aquí, en mi país, El Salvador. Señores, explíquenme, por favor, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué? Y voy a decir algo que no dije en las ediciones anteriores de la repaso de la lección. Rubén Bullón sí puede entrar a El Salvador, pero Esteban Bor no puede entrar. Doug Batchelor no puede entrar. Hermano, pero no sean mentirosos. Esteban Bor ha venido en varias ocasiones al país. Sí, pero no es la dirigencia del Salvador quien lo ha traído. Han sido hermanos que han reunido esfuerzos económicos para traer a ministros del Evangelio correctos y en regla, que hablan la palabra de verdad como se ha creído siempre. Sí, pero hoy no puede entrar. ¿Por qué? Porque es un enemigo de la iglesia, porque está en contra de la ordenación de la mujer. Vaya. Ridículo, ¿eh? Inexplicable para muchos. Yo sí lo entiendo y muchos lo entienden también. El asunto es que algunos tienen miedo de decirlo. Este servidor nunca lo tiene, ¿sí?
Y estoy esperando respuestas. Quisiera que alguien me abordara y me dijera, mire, vamos a conversar sobre esto. Sí, pero no me llamen a sus oficinas. Hablemos en un lugar neutral. Hablemos en un lugar neutral, porque tengo muchas preguntitas que hacer. ¿Por qué están ocurriendo cosas que antes no ocurrían? ¿Por qué se está degenerando el adventismo del séptimo día? En Cristo somos libres de la condenación del pecado y somos libres del pecado. Si yo ando enseñando de que esa generación sin pecado antes de que Cristo venga no existe, estoy limitando el poder salvador de Jesús. Y la palabra dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros con alegría delante de su presencia. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Si Él tiene el poder para salvarme de mis pecados, Él tiene el poder también para mantenerme sin salida. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no quiero. El pecado es tan sabroso que yo no quiero aceptar la salvación que Jesús me da. Este día precisamente le decía a una persona, hablando de esos ministros evangélicos que dicen, yo declaro, yo ordeno, yo levanto muros. Yo les dije, el hombre no tiene poder sobre Satanás. Si lo tuviéramos, ya no pecáramos. El hombre es vencedor en Cristo. Cristo sí tiene poder para hacer pedazos a Satanás. Yo no. Yo solo puedo aferrarme a los méritos de Jesús. ¿El pecado puede vencerse? Sí. ¿Puedo dejar de pecar en esta tierra? Sí. Pero yo solo no lo puedo lograr. ¿Qué recomendaba el pastor Mark Finley en la lección anterior del día domingo? Él hablaba de, al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. ¿Y por qué salvación? Porque somos más que vencedores sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo reina verdaderamente en el corazón. El que tiene la simiente de Dios dentro de sí no puede pecar. Más claro no canta un gallo. En el lugar santísimo, ¿qué ocurría en el lugar santísimo? Bueno, haciendo un análisis rapidito, porque tampoco es estudiar el santuario desglosadamente. Todos los días alguien pecaba. Todos los días se mataba un cordero. Todos los días alguien llevaba un cordero para pedir perdón. Y había un sacrificio que se realizaba a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Eso era de rigor, todos los días. Más los corderos que llevaban todos los que pecaban durante el día, todos los días. Los sacerdotes revisaban al animalito, si estaba perfecto por fuera, y luego pues se le daba la daga al pecador, quien caía de rodillas, ponía sus manos sobre el cordero y oraba a Dios. No le oraba al cordero, no le estaba pidiendo perdón al cordero por sus pecados, no, el cordero solo era un símbolo de Jesús. La gente abría su corazón a Dios, poniendo su esperanza en aquel Cordero de Dios que vendría un día a librar al hombre del pecado. Ahí se centraba la esperanza, pero la oración era a Dios. El pecador confesaba su pecado a Dios, no al sacerdote. El sacerdote estaba por allá esperando a que el pecador terminara de orar, y una vez terminaba de orar, entonces se le entregaba la daga con la que le quitaba la vida al animal.
El sacerdote lo que hacía era administrar la sangre, untarla en los cuernos de diferentes muebles y llevarla al lugar santo y asperjarla en el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Esos pecados quedaban registrados dentro del santuario. Ahora, había que purificar el santuario. ¿Purificarlo de qué? Y entonces hay una pregunta, la estoy buscando porque está vinculado con lo que vamos a decir. ¿Por qué razón tenía que purificarse el santuario? Y dice la mensajera de Dios en la lección del domingo, en el libro La fe por la cual vivo. ¿Qué es la purificación del santuario? Entonces ya te expliqué lo que ocurría todos los días. El sacerdote entraba todos los días y llegaba hasta el lugar santo. No podía atravesar el lugar santísimo. No podía llegar al velo, atravesar el velo. Entonces, imagínate la cantidad de pecados que estaban representados por la sangre de todos esos corderos que se mataron en el año. Ahora, había que purificar esa cortina, había que purificar el santuario. Entonces venía el Yom Kippur, donde el sacerdote entraba una vez para interceder por el pueblo ante Dios y para interceder por él mismo. Durante la semana el sacerdote intercedía por el pecador, pero en el Yom Kippur intercedía por el pueblo, pero intercedía por él mismo también. Ahora, ¿qué es la purificación del santuario?, pregunta la sierva de Dios. En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. ¿Pero puede haber algo que purificar en el cielo?, que es un sitio lleno de santidad y de pureza. Ella pregunta, ¿pero puede haber algo que purificar en el cielo? En el 9º capítulo de la epístola a los Hebreos se enseña a las claras la existencia de la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. La purificación en ambos servicios, el simbólico, que era el terrenal, y el real, que era el del cielo, debe efectuarse con sangre, en aquel con sangre de animales, en este con la sangre de Cristo. O sea, en el servicio simbólico con la sangre de animales, en el santuario real con la sangre de Cristo. Esa purificación no se refería a impurezas materiales, puesto que se lo debía hacer con sangre, y por consiguiente debía de ser una purificación del pecado. ¿Y qué ocurría entonces en el Yom Kippur? Bueno, entonces el sacerdote venía después de oficiar y entrar al lugar santísimo. Venía y previamente se habían apartado ya 2 machos cabríos. Uno era para Dios y el otro para Satanás. Ojo con esto. Ojo con esto. Y entonces el sacerdote venía y pues bueno, ya se había matado al macho cabrío que era ofrecido a Dios, y con esa sangre se había intercedido por el pueblo y el sacerdote había intercedido por sí mismo. Luego salía y traían al otro macho cabrío, al que estaba vivo, y entonces el sacerdote ponía sus manos sobre él y confesaba el pecado. Oigan lo que dice en Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, o sea, el macho cabrío que representaba a Satanás, y confesará sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Qué significaba esto? Esto representaba que el gran culpable del pecado es Satanás, no es Dios. Es Satanás quien nos hace pecar, no Dios. Por lo tanto, al confesar los pecados sobre el macho cabrío que representaba a Satanás, si tú le confiesas pecados hoy a hombres, estos representan a Satanás. Porque en este caso se le están confesando los pecados a Satanás, pero no para buscar perdón de parte de él, sino para descargar la culpa y las consecuencias del pecado sobre su verdadero originador. Y una vez que el sacerdote hacía esto, ya se había apartado a un hombre para que fuese a perder al macho cabrío al desierto. Esto es lo que ocurrirá cuando Cristo, al venir por segunda vez y lleve a su pueblo, Satanás quedará solo aquí. Todos los pecados del mundo habrán sido descargados sobre él. Ese macho cabrío andaba solo por el desierto, solo, me imagino que moría de sed, de hambre. Así Satanás estará solo, atado simbólicamente, no tendrá quien molestar, no habrá mundos donde pueda él y sus agentes hacer daño. Eso es lo que representa esto del Yom Kippur, el día de la expiación. Era un día de juicio, la gente allá afuera no estaba indiferente, como muchas veces entramos a la iglesia, o haciendo chismes, o chuchicheando. Había una solemnidad tan grande. La gente le daba gracias a Dios porque no habían sido destruidos. Toda la gente estaba preguntándose si realmente se habían arrepentido de su pecado y Dios los había perdonado. Linda enseñanza, linda enseñanza. Eso ocurría en el lugar santísimo. Y entonces, dice Mark Finley, superaremos este gran juicio gracias a Jesús, nuestro sustituto. Como dijo Elena de White, somos justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Deseo a toda la gente, página 16. Como resultado de esta justicia, dice el pastor, que se nos acredita o imputa, afligimos nuestra alma, que es un alejamiento del pecado. ¿Qué es, señores, que dicen que la generación sin pecado no existe antes de que Jesús venga? ¿Qué significa que la justicia de Cristo me es imputada en mi vida? No la recibo porque es que yo no creo que esto sea así. Si Dios te declara limpio, estás limpio. Eso es imputar. Debes creerlo. Afligimos nuestra alma. ¿Y qué es afligir el alma? Que es un alejamiento del pecado. Eso significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente. El problema es estar cómodo aceptando el mal y participando de él. Si hemos recibido la justicia de Cristo, afligimos nuestras almas, nos alejamos del pecado. Y esto significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente y que nos estamos excusando, que no estamos excusando ni aferrándonos a pecados acariciados, sino más bien creciendo en gracia y llevando una vida de santidad. ¿Qué importancia tiene el día de la expiación en nuestra vida actual? Pues bastante. Necesitamos alejarnos del pecado. Necesitamos no tener nada que ver con el pecado, porque entonces nos metemos en problemas. Así que todo esto ocurre en el lugar santísimo. En este momento,
El Señor Jesús está realizando una obra de intercesión por cada uno de nosotros. Y este juicio comenzará con los muertos. Ellos murieron primero, ellos serán juzgados primero. El día de la expiación, dice Elena de White, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esa forma los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. La paga del pecado es la muerte. Y pecado es violar la ley. Entonces ya con la sangre las exigencias de la ley quedaban satisfechas. Entonces, en su carácter de mediador, mediador nada más, no oyente de los pecados, ni tenía el poder de absolver ni de perdonar. En su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario, llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como bosquejo y sombra de las cosas celestiales. De este modo, en el servicio del tabernáculo, que era la casita donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y en el templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 369, 370 y 372. Luego el martes se nos habló de el juicio ha llegado. En Daniel 7, 9 y 10 hay una escena de juicio, y es la que confundió Guillermo Miller. La expresión "el juez se sentó y los libros fueron abiertos" demuestra que inicia un juicio. Cuando un juez entra a una corte, la gente se pone de pie, y cuando éste se sienta, todos se sientan, y entonces los libros son abiertos. Todos los libros que van a ser utilizados en contra y a favor de el imputado. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el mensaje del primer ángel, nos habla de que el juicio de Dios ha llegado. Hay un juicio. Ahora el libro de Hebreos nos dice que Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. A ver, si es cierto lo que Rubén Bullón enseña, de que esa generación sin pecado no existe y que en este mundo nunca dejaremos de pecar, entonces nadie se va a salvar. Porque si nuestros pecados van a seguir con nosotros hasta que Jesús venga, o vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga, entonces estamos perdidos. Porque según Hebreos, cuando Jesús venga por segunda vez, Él no tiene nada ya que ver con el pecado. Él viene a pagar, no viene a juzgar.
El juicio ya empezó. Empezó en 1844, que fue el año en que se cumplieron las 2300 tardes y mañanas, y en ese año se purificó el santuario. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Está solo allí?, dice la sierva de Dios. No, está con millares y millares de ángeles que están esperando órdenes para interceder por las necesidades de los hombres en esta tierra. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, ese juicio ha llegado. Y dice El conflicto de los siglos, página 481, cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia. ¿Cómo? Como en los días de Noé. ¿Quién dice en la Biblia que cerró el arca? ¿Noé o Dios? Dios le mandó a Noé construir una enorme puerta que yo creo que Noé siempre se preguntaba cómo iba a hacer para cerrarla. La Biblia dice que Jehová le cerró la puerta. Esa puerta significa la gracia de Dios, que tiene un límite. El que es justo, siga justo todavía. El que es limpio, siga limpio todavía. El que está sucio, siga sucio todavía. Pero ya todo queda sellado. Ya hay una decisión, ya hay un veredicto. Tremendo. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a la boda, refiriéndose a Mateo 25, con esa tremenda parábola de las vírgenes. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Conflicto de los siglos, página 481. Y dice el pastor Mark Finley, no debemos temer el juicio. El que nada debe, nada teme, ¿eh? Por medio de Cristo, el perdón es nuestro. Qué lindo, ¿eh? Por medio de Cristo, no por medio de María, señores. ¿Cómo es ese asunto que el sacerdote sí tiene poder para perdonar los pecados según según la tradición católica, y María no tiene ese poder? Aunque por ahí andan, como son buenos para inventarse historias que resaltan semántica y situaciones sin fundamento, dicen que en cierta ocasión San Pedro vio de que había mucha gente que no merecía estar en el cielo. Y entonces San Pedro se preguntaba, ¿cómo que esta gente está aquí en el cielo? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces se dio cuenta de que había otra puerta en el cielo, y en esa estaba María. Y entonces San Pedro se acercó a Jesús y le dice, mira, tenemos un problema, hay mucha gente que está entrando y la cosa no es así. ¿Qué podemos hacer? Y Jesús le dice, no te preocupes, esas son cosas de mamá. Ah, entonces María tiene virtudes salvadoras. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No hay otro.
En el día del juicio, los hombres verán en qué se podrían haber convertido por medio del poder de Cristo. Conocieron las exigencias de Dios, pero se negaron a cumplir las condiciones establecidas en su palabra. Claramente, como a la luz del sol del mediodía, todos ven lo que podrían haber tenido si hubieran cooperado con Dios en vez de oponérsele. ¡Qué tremendas estas palabras! El cuadro no puede modificarse. Sus casos están decididos para siempre. Deben morir con aquellos cuyos caminos y obras siguieron. ¡Ay, señores, si están siguiendo al papado y a su clero y a toda su curia! Hay un día donde el Señor vendrá a juzgar a ese falso sistema religioso, y todos los que hayan ido en pos de sus líderes tendrán que morir. Qué tremendo, qué triste. Ahora, ¿cuál es la buena noticia del santuario, del lugar santísimo? ¿Cuál es esa buena noticia? ¡Uy! Hay un día de juicio, qué tremendo, qué temor. No hay una buena noticia, hay una gran noticia. Jesús es el intercesor, es el abogado, pero también es el juez. Y Él te conoce muy bien a ti y me conoce muy bien a mí. La grande y buena noticia del lugar santísimo es que mientras Jesús esté allí, hay oportunidad para encontrar salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Tenemos a uno que es plenamente capaz y siempre está dispuesto a darnos la precisa ayuda que requerimos en el momento de necesidad. Se nos ha invitado a pedir la ayuda, a acudir con confianza al trono de la gracia y pedir lo que querramos para que nos sea hecho. Y si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, somos los elegidos de Dios y daremos fruto en la fe constante, acariciando la fe que obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación moral. Mucho fruto es la evidencia de que las palabras de Cristo permanecen y obran en el interior. La buena noticia del lugar santísimo es que todavía hay perdón para ti y hay perdón para mí. Maravilloso. Y finalmente se nos presentó esta semana que Cristo es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aquel abogado, aquel que sigue el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¡Qué maravillosa promesa! La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precioso precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre, y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, si la generación sin pecado antes de que Jesús venga no existe, ¿por qué hablar de un tiempo de gracia? ¿Gracia para qué? Gracia para alcanzar perdón de pecados. Si nunca vamos a poder librarnos del pecado en esta tierra,
Entonces, ¿para qué está Cristo intercediendo por el hombre? Cree que solamente en Jesús encontrarás salvación y serás salvo tú y toda tu casa. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.